Hola, bienvenido a Tiempo de Bendición. Este es el día, este es el tiempo, es el aquí y ahora en el que estamos para declarar una palabra de vida, una palabra de fe, de esperanza, una palabra que viene de la boca del Señor, la que sale de su corazón y va a ser prosperada para lo cual Él la envía. Así que le animo en este día a prestar atención por unos minutos, a despojarnos de todo peso, de toda preocupación, para sí ocuparnos en escuchar una palabra de sabiduría que no es nuestra, que es del Señor, y en esta hora queremos compartirla. Muchas veces escuchamos una cosa y otra y repetimos, es decir, hablamos lo que muchas veces escuchamos y no le damos la importancia que tiene el hablar, de soltar una palabra. ¿Y cómo es tan fácil hablar? ¿Cómo es tan fácil hablar? Bueno, la palabra siempre va a producir según su especie. Es decir, que si la palabra es buena, va a producir, por supuesto, cosas buenas. Y si no, bueno, todo lo contrario. Por eso es tan importante aprender a declarar y a decretar palabras de vida, palabras de fe, de esperanza, es decir, palabras de bendición. Por tanto, tenemos muchas veces que aprender. Venimos muchas veces con un sistema de hablar, de decir, de soltar una palabra, a veces hasta de repetir algún refrán que no tiene nada que ver con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Pero como es algo sabido, de memoria, y se habla automáticamente. Por eso muchas veces cuando escuchamos algún refrán de esos que no concuerda con la palabra de Dios, bueno, tratamos de ayudar para corregirlo. Y usted y yo tenemos la
oportunidad de hablar palabra buena, palabra de vida, de fe y de esperanza, y también tenemos la oportunidad de hablar lo que no corresponde. Por eso es tan importante lo que dice la Biblia. Dice que en poder de la lengua está la muerte y la vida. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Es decir, vendrá hacia él la palabra que ha soltado. El primero que va a afectar la palabra que hablamos es justamente al que la habla, al que la suelta. Y luego ocurrirá en todos los ámbitos que usted pueda creer, conocer o imaginar. ¿Tan poderosa es la palabra? Sí, tan poderosa es la palabra. Mire, la Biblia dice, Señor, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, Señor, permanece tu palabra en los cielos. Qué bueno, ¿eh? Qué bárbaro, que no hay ninguna duda que la palabra de Dios permanece en los cielos. Bueno, y a mí, ¿qué me beneficia? ¿En qué me cambia a mí? Bueno, me cambia que si yo me pongo de acuerdo con la palabra que está establecida, yo la voy a tener que poner en práctica y establecerla aquí en la tierra. Escuche bien, y para que funcione, la tengo que poner en práctica en mí, no en en aquello, el otro, porque si yo no pongo esa palabra en mi vida, como práctica, como estilo de vida, bueno, ¿a quién se la voy a dar? O por ahí la puedo repetir, pero no tendrá autoridad. Es tan importante reconocer la autoridad. Nosotros en nuestra nación o allí donde esté, hay códigos de leyes civiles y penales, bueno, hay una constitución de leyes, bueno, y funcionan. Y le guste o no le guste, si usted vive allí en ese país, bajo esa constitución, en ese lugar, bueno, a usted le guste o no le guste, funcionan. Por lo tanto, es un sistema legal, un sistema judicial. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros hablamos siempre? Buena noticia, buena nueva, voluntad de Dios, palabra de vida, de fe, de esperanza. Tiene que ver porque Jesús, cuando les enseña a orar a los discípulos, les dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a continuación le dice, llamen el reino de Dios, venga tu reino. Es decir, que hay una enseñanza tan poderosa en esa oración que mucha gente en el mundo la hace, la repite, algunos porque la escucharon, otros porque parece como que les va a cambiar algo y no tienen idea del poder que tiene esa palabra. Dice, Padre nuestro, bueno, ya estamos poniéndonos bajo autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, reconocemos una autoridad superior, Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Y dice luego, venga tu reino. Estamos llamando a un sistema legal de autoridad. Hay un sistema legal. El reino de Dios tiene leyes, tiene principios, tiene mandamientos. Todo aquello que está expuesto por Dios no es para su beneficio, sino para el nuestro. Y en la medida que conocemos las leyes del reino de Dios, en la medida que aceptamos la autoridad de Dios, en la medida que disponemos nuestro corazón a obedecer los principios, los mandamientos de Dios en su palabra, bueno, allí tenemos autoridad. Una de las cosas tan poderosas que dejó Jesús establecido es la representatividad del reino de Dios. Somos representantes del reino de Dios. Por lo tanto, si hemos nacido de nuevo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador, bueno, estamos comisionados para representar el reino de Dios. El reino de Dios es autoridad sobrenatural y el cielo gobierna la tierra. Jesús dice, yo no soy de aquí, yo soy de otro lugar, soy de otro reino. Él estaba hablando del reino de Dios, del reino sobrenatural, porque vivía
vivía sujeto y obediente a las leyes del reino, a los preceptos de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios le había enviado a hacer. Por lo tanto, él decía algo y ocurría. Qué bueno es, ¿no? Porque nosotros conocemos, si usted conoce, la palabra dice que Jesús me dijo que yo iba a hacer las mismas cosas que él y aún mayores. ¿Y cómo es esto? ¿Pasa o no pasa? Si pasa es porque usted está sujeto al gobierno de Dios, obedece a Dios, se sujeta a las leyes de Dios, los vive como un estilo de vida. Si no pasa, bueno, no hay mucho para explicar. Si no pasa es porque conocemos, sabemos, declaramos, está escrito, lo hablamos, se lo pasamos a otro, pero no lo practicamos. Y si no lo practicamos, no tenemos autoridad. Para siempre, Señor, tu palabra está establecida en los cielos. Ninguna duda. Ahora, usted y yo tenemos el privilegio, la oportunidad, la responsabilidad de establecerla aquí en la tierra. Y como lo dije hace unos minutos, en el primero que tiene que establecer esa palabra es en cada uno de nosotros, para luego establecerla en lo inmediato, la casa, la familia y en todos los ámbitos. Mire, hay un mandato que Jesús les da a los discípulos, ¿no? Y les dice, bueno, vayan a una casa allí y lo primero que tienen que decir es paz. Y si esa paz se queda ahí, bueno, permanezcan en esa casa y suplan todas las necesidades. Pero si esa paz que ustedes declaran se vuelve a ustedes, bueno, váyanse de esa casa. Pero vamos a la palabra que nos interesa en este día. Dice, vayan y establezcan. La palabra que está establecida en el cielo, establezcanla en esa casa a donde van. Es decir, que cuando entren en una casa, y yo estoy entrando ahora ahí, en tu lugar, en tu casa, porque estás escuchando, estás queriendo recibir una palabra que haga la diferencia en todas las áreas de tu vida, bueno, me estás dando oportunidad de entrar a tu casa. Como le dijo a los discípulos, cuando entren en una casa. ¿Cuándo entraban a una casa? Cuando les abrían la puerta. Y usted está abriendo la puerta así a través de estos medios para que podamos entrar en su casa. ¿Para qué? Para decirle paz. Muchas veces oramos y decimos paz. Si esa paz, bueno, usted la recibe, usted va a recibir los beneficios de la palabra de vida que estamos hablando, que estamos soltando. ¿Para qué? Para que usted también luego, al aprender, al recibir la sabiduría y la revelación necesaria, usted también pueda usar ese poder y esa autoridad. En el principio, Dios le delega autoridad a aquel primer hombre y a aquella primera mujer y les dice, vayan, fructifiquen, señoreen, gobiernen en toda la creación. Y es decir, que también les dijo cómo hacerlo. Bueno, hay animales de distintas especies, póngale nombre. Mire qué poder que tenía esa palabra, que el nombre que aquel primer hombre le puso a aquellos animales para hacerlo algo fácil, bueno, perdura hasta hoy. Hasta hoy, miles y miles de años. No me puedo decir cuántos, no sé, no importa. Hace tantos siglos y siglos que aquel primer hombre le puso nombre a un animal y hasta hoy sigue. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de Dios. ¿Pero qué pasó? Bueno, perdió la autoridad. Entre otras cosas, perdió la autoridad, perdió salud, perdió vida, perdió todo. Por lo tanto, luego que desobedece, la palabra que decía no tenía ninguna implicancia, no tenía ningún efecto, no tenía autoridad. Bueno, la buena noticia es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Autoridad. Se había perdido, entre otras cosas, vida abundante, fe, visión, propósito, paz, gozo, salud, prosperidad. Tantas cosas. ¿Sabe cuántas cosas perdió? Todas las buenas. Y la desobediencia activó todas las cosas malas.
Pero bueno, la buena noticia es que usted está escuchando que la palabra de Dios está establecida en los cielos, está buenísimo. Ahora, si usted cree y usted se alinea con la voluntad de Dios, usted está habilitado para establecer la palabra de Dios aquí en la tierra. Es decir, que esa autoridad, porque Jesús nos dice que íbamos a hacer lo mismo. ¿Cómo hacía Él las cosas? Con autoridad. Cuando Él hablaba, algunos decían, wow, este no es lo mismo que cualquier maestrito que anda por ahí hablando y diciendo cosas. Este habla con autoridad. ¿Sabe por qué hablaba con autoridad? Porque estaba bajo autoridad. Usted quiere hablar, usted quiere declarar, usted quiere decretar, determinar una cosa que se establezca primero en su vida, su casa, su familia y en todas las áreas, no en algunas, en todas las áreas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Es estar sujeto al reino de Dios, sujeto a la voluntad de Dios. Y para eso hay que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, como Jesús hizo antes de ir a la cruz para pagar nuestra deuda. Padre, no sea como yo quiero, mas hágase tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué decisión eterna! ¡Qué decisión tan gloriosa y tan poderosa! Porque en esa decisión se cumple el plan redentor de Dios y envía a su Hijo, a su único, a su amado. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él la gana dando su vida por usted y por mí. Y por todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí comenzamos a descubrir los beneficios de estar bajo autoridad. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, antes dijimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Hay una autoridad encima nuestro. Y hay una palabra que muchas veces se habla, se dice rápidamente y no se piensa. Y dice, santificado sea tu nombre. Y le he preguntado, Señor, ¿cómo voy yo a santificar tu nombre? ¿Qué necesita tu nombre para ser santificado? Y Dios dice, te puse nombre y te puse como portador de mi nombre. Sos de mi casa, sos de mi familia, sos mi hijo, mi hija amada, y ahora tenés como apellido Dios. Así que tenés un apellido natural, está bien, un nombre natural, pero Él dice, los llamados de mi nombre. Por tanto, somos portadores del nombre de Dios, y cuando decimos, santificado sea tu nombre, ¿en quién? En mí. Es decir, que tengo un privilegio y tengo una responsabilidad de que si soy responsable y hablo del nombre de Dios, tengo que tener temor de Dios. Tengo que tener mucho cuidado cuando digo santificado sea tu nombre y que muchos lo vean. No solamente que yo lo diga, sino que muchos lo vean. Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Eso te da un respaldo sobrenatural para que vos puedas hablar, declarar y decretar. Mas también es importantísimo y es fundamental que antes de soltar una palabra de vida, un decreto, una declaración, ¿sí? Porque muchas veces dice, vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a hacer esto y lo otro, y lo hacemos, y por ahí, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Algo tiene que pasar, sobrenatural y bueno. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Estamos alineados con la voluntad de Dios? ¿Estamos rindiendo nuestra voluntad a la de Él? ¿Nos sujetamos a su palabra, a sus leyes, sus mandamientos, sus principios, sus valores? Y usted dirá, sí, pero los valores del mundo son totalmente contrarios. Claro, ya lo sé. Y es una batalla entre la oscuridad y las tinieblas. Y esas tinieblas que se multiplican y se multiplican para que crean que solo hay tiniebla. No, la batalla no es tiniebla contra ni tiniebla. ¿Qué dice, pastor? Tiniebla contra tiniebla. Sí, ¿sabe por qué? Porque muchas de las tinieblas se quieren disfrazar de luz. La batalla real es entre las tinieblas y la luz. Y por más pequeña que sea la luz y más grande las tinieblas, siempre va a prevalecer la luz. Así que si usted está del lado de la luz,
tiene que saber también que las tinieblas van a querer apagarla, pero no van a poder. Y lo hacen, lo prueban un día tras otro, pero nunca, escuche, nunca las tinieblas van a vencer a la luz. Por tanto, si usted está del lado de la luz, del lado de la verdad, del lado de la santidad, del lado de los principios de Dios, tiene que saber que las tinieblas se disfrazan. El diablo se disfraza como ángel de luz, pero no tiene luz. Es más, el diablo no tiene nada. ¿Sabe lo único que tiene el diablo? Tiene una sentencia de infierno eterno. Es lo único que tiene. Así que cuando escuche a alguien, el diablo tiene esto, aquello, no tiene nada, porque fue arrojado a la tierra sin nada. Como dijo, sin nada, no tiene nada. Por lo tanto, yo no necesito de él, porque no tiene nada. Sí, pero engaña, claro, porque es mentiroso, porque es padre de mentira, porque se ocupa, pero no tiene nada. Así que tenga conocimiento revelado de la palabra, y cuando alguien diga el diablo tiene esto, tiene aquello, ¿sabe cómo se anula el poder del diablo? Sin pecado. ¿Sabe cómo le da autoridad legal al diablo? Pecando. Así que si tiene y toma lugar por algo, es porque hay pecado. No le voy a dar vuelta por otro lado. Pecado. Entonces, ¿cómo volvemos a estar bajo autoridad de Dios y con autoridad, y para que el enemigo no gane ventaja de ninguna manera? Arrepentimiento y no hacerlo más. Como dijo, arrepentimiento y no hacerlo más. Y apropiarnos del beneficio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él dejó en la cruz ese acta de los decretos que nos era contraria y la lavó con su preciosa sangre. Por lo tanto, usted y yo podemos exhibir el acta de los decretos que está sin decretos contrarios. El acta de los decretos que nos era contraria. ¿Por qué? Porque ahí estaban escritos todas las transgresiones, desobediencia, pecados, iniquidades, rebeldía, todo. Pero si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, nos podemos apropiar del beneficio de la sangre y declarar que Él nos limpia de todo pecado. Mantengámonos en santidad, mantengámonos en obediencia. Entonces, cuando usted da una palabra de vida, declara y decreta, ocurre. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nos dio a nosotros esa autoridad, ese encargo, esa comisión de administrar la creación. ¿Cómo? Con la palabra de sujeción a su voluntad. ¿Es complicado? No es complicado. ¿Es imposible? No es imposible. Es posible. Le animo en este día a que usted pueda gustar del beneficio de estar bajo la autoridad de Dios. Es totalmente voluntario. Usted y yo rendimos nuestra voluntad, valga la redundancia, voluntariamente. Porque Dios no pasa por encima de la voluntad de nadie. Entonces, cuando manda a los discípulos, cuando entran en una casa, como estamos entrando en tu casa ahora, ¿no? Te bendigo y te suelto paz. Y dice, bueno, ¿hay alguna necesidad? Suplan la necesidad. Dice, sanen a los enfermos que haya en esa casa y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Cuando entra una palabra de vida sobre tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu casa, como ahora, yo te digo que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. Yo declaro esa palabra de sanidad ahora sobre tu vida. Declaro esa palabra de sanidad ahora. Reprendo toda plaga, toda peste, todo virus, plagas, pestes conocidas o desconocidas. Ordeno ahora que se sequen por el poder de la sangre de Jesucristo ahora y declaro sanidad. Entonces, al recibirla como la estás recibiendo ahora, te digo, el reino de Dios se ha acercado a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y así como es una bendición tan poderosa, esa bendición abarca todas las áreas de tu vida. Y podemos declarar palabra de vida, de fe y de esperanza. Y Dios dice en su palabra, busquen el reino de Dios y todo lo que necesiten. ¿Cuántas cosas necesitamos? Van a ser añadidas. ¿Qué necesitas en este día? ¿Estás necesitando salud? Bueno,
buscando el reino de Dios. ¿Cómo se busca el reino de Dios? Rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él, creyendo que ese reino de justicia, ese reino legal, ese reino que gobierna toda la creación, Él nos ha dado la responsabilidad de llevarlo adelante aquí en la tierra. Somos embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra, por su gracia y por su misericordia, para declarar vida, fe y esperanza. Decretar, no moriré, sino que viviré. Diga el débil, fuerte soy. ¡Wow! El mejor tiempo ya comenzó. El mejor tiempo es ahora. Ahora yo decreto que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo decreto y declaro que la escasez, la miseria, la necesidad no vendrán a mi casa. Yo declaro que nunca faltará sustento sobre mi mesa. Yo declaro que no faltará vestido, no faltará abrigo, no faltará techo sobre mi casa y sobre las generaciones que vengan detrás mío hasta que Cristo venga. Lo decreto con la autoridad del cielo, porque me sujeto a la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta, que es agradable y es soberana. Y esto también lo podés hacer vos. ¿Nunca lo hiciste? ¿No sabías? Bueno, ahora estás sabiendo. ¿Cómo se va a aumentar la revelación de esta palabra? Obedeciendo. Primero en lo poco. Como dice la palabra, si en lo poco sos fiel, sobre mucho te pondrá. Así como le dio la autoridad a aquel primer hombre y él gobernaba, sojuzgaba, le ponía nombre a todas las cosas, decía algo y ocurría hasta que desobedeció. El pecado entró por un hombre, pero por otro hombre, Jesucristo. Él vino a restaurar lo que aquel primero perdió. Qué buena noticia es que nosotros estamos en esta generación en la que hay poder de Dios, que hay gracia, que hay favor, que hay salvación, que hay sanidad, que hay prosperidad, que hay vida abundante, que hay propósito, que hay un destino glorioso. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con lo que escuchás en las noticias. Esto no tiene nada que ver con la oscuridad que se quiere disfrazar de luz. Hay una batalla entre las tinieblas y la luz. Si te pones del lado de la luz, vas a ser más que vencedor. Por tanto, en este día te bendigo con esa palabra de vida, de fe, de esperanza. Y recordá que dice que en poder de la lengua está la muerte y la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. Allí donde estás, podés decir, en mi boca está la diferencia. En mi lengua está la diferencia. No moriré, sino que viviré. Hablaré vida y no muerte. Hablaré salud y no enfermedad. Hablaré prosperidad y no escasez. Hablaré paz y no guerra. Hablaré unidad y no división. Hablaré y glorificaré el nombre del Señor. Me alegraré y me gozaré. Haré memoria de todas sus maravillas y las compartiré. No te estoy hablando letra conocida de otro o leída de otro. Te estoy hablando vivencia. ¿Y a vos te toca creer o no? Pero para el que cree, todas las cosas son posibles. Así que en este día, te animo en este día. Cuando digas venga tu reino, santificado sea tu nombre. ¡Wow! Señor, gracias te doy por ese privilegio. Y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a soltar palabra de vida. Esa palabra que está en el corazón de Dios, esa palabra que no vuelve a Él vacía. Dame esa palabra poderosa porque la necesito. Me hago responsable y tomo el desafío para que con ánimo dispuesto, con obediencia, con disposición, yo pueda tener una palabra que beneficie a mi prójimo. Se llame como se llame, esté en la situación que esté, estamos para bendecir. Si estás en esta ciudad, en Mar del Plata, ciudad de Dios, estamos para bendecir la ciudad al norte, al sur, al este y al oeste y a cada habitante, para que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones y alcance salvación. Pero así, si estás en otra ciudad o en otra nación, hacete cargo y bendecí tu ciudad, bendecí tu nación, bendecí tu casa, tu familia, porque la bendición derrota cualquier maldición. Así que te bendigo ahora en el poderoso nombre de Jesucristo y declaro que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió un corazón de hombre, Dios las preparó para los que le aman. Así que te desafía la palabra de Dios a que la pongas en práctica. Te bendigo en este día en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén.